cordial bienvenida, mis amigos, al encuentro aquí en Honoris Causa en Red Guaraní, el canal de la familia. Como en cada domingo tratamos de acercarle una vida que pueda ser de inspiración, una vida que pueda ser modelo para tantas personas como nosotros que estamos sirviendo en la obra del Señor. Tal es el caso del pastor Abraham Mendoza, a quien damos la cordial bienvenida en esta oportunidad. Pastor Abraham, ¿cómo está? Es un gusto. Muchas gracias, pastor. Estoy muy agradecido a ustedes y al Señor por esta oportunidad que me dan para poder comentar de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y a través de mi vida puedo tener la bendición y el privilegio de colaborar con nuestro Señor Jesús en el extendimiento de su reino, en el lugar donde Él me llama. ¿Cómo fue su conversión? ¿Hace cuántos años usted aceptó al Señor Jesús como Señor Salvador? Yo nací en un hogar cristiano. Después de la Revolución del 47, vinimos de Concepción, nos radicamos aquí en Asunción y estaba en formación el Centro Médico Bautista, el Hospital Bautista en aquel tiempo, y también la Iglesia Bautista de Villamorra, que estaba proyectado para hacer la capilla del hospital, pero después, en aquel tiempo, estaban los misioneros americanos, y los misioneros americanos empezaron a trabajar. Ellos no aceptaron el bautismo de mis padres en la Iglesia neotestamentaria, y nos fueron nominados como miembros fundadores de la iglesia, porque no era bautizado. No podían participar en la cena del Señor. Mi padre decía: yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por lo tanto ese bautismo tiene que valer porque no puedo bautizarme 2 veces. Y mi madre, por querer participar en la cena del Señor, ella fue bautizada 2 veces. También fue bautizada acá en la Iglesia Bautista, y mi padre no. Solamente con la venida del pastor José Micena en el año 59, él fue tomado como miembro de la iglesia. Y yo me bauticé en el último bautismo que hizo el misionero americano, el pastor Leland Harper, en octubre del año 58. Y desde esa época usted prácticamente está sirviendo aquí dentro de la iglesia. Bueno, mi formación en todo sentido es gracias al Señor a través de esta iglesia. Por eso es que yo me debo a esta iglesia, porque en esta iglesia me formé en mi niñez. Aquí aprendí los primeros pasos, aquí acepté al Señor, aquí me bauticé y aquí le serví al Señor. Y en aquel tiempo teníamos un programa llamado Embajadores del Rey. Y Embajadores del Rey era un programa misionero para los niños, y nuestro consejero fue el doctor Franklin Fowler, que fue también el fundador del Centro Médico Bautista, y él fue nuestro profesor, y él nos enseñó el trabajo misionero. Teníamos que aprender pasajes bíblicos y compartir los pasajes aprendidos y repartir folletos en los campos misioneros, en los anexos que teníamos en aquel tiempo. Ya. ¿A los cuántos años o en qué año le ordenan pastor? Siempre trabajé como misionero, apoyando. La iglesia tenía muchos anexos. En aquel tiempo su primer anexo fue la iglesia de Herrera ahora. Ese empezó en el barrio Cross, que se llamaba antes. Ahí en Lilio y Benítez Vera, debajo un empezó. Y ahí empezamos nosotros a trabajar. Fue la década del 60. Y yo en aquel tiempo ya tenía 16 y 17 años. Y empezamos a trabajar ahí repartiendo folletos. Después eso se constituyó en la iglesia y fuimos ahí en Mariano Roque Alonso, que fue el segundo punto misionero de la iglesia, que por muchos años fue anexo. Después la iglesia de Luque, y en todos esos lugares siempre estuvo participando. El Señor me dio el privilegio de poder participar. Pero lo nombran a usted aquí dentro de la Iglesia Bautista de Villamorra, pero de una manera muy especial también, a usted como pastor misionero para el interior y al pastor Abel Panoto para el exterior. Bueno, eso ya fue mucho tiempo después, porque siempre trabajamos en los puntos misioneros, en los anexos. El Señor también me dio el privilegio de ser el encargado de la iglesia del anexo en Villa Aurelia, que después el 30 de abril del año 88 se constituyó en iglesia,
y le invitamos al pastor Osvaldo Velázquez para que sea el pastor de esa iglesia. Hasta hoy, por la gracia del Señor, él es el pastor de la iglesia de Villa Aurelia. Y yo estuve con él hasta el año 93. En el año 93, en octubre, cuando el pastor Salomón Caballero iba dejando la iglesia, volví yo a la iglesia de Villamorra y encontré la iglesia de Villamorra muy involucrado en el segundo departamento, apoyando el ministerio misional del misionero de la convención, el hermano Toribio Franco. Y cuando llegué acá, el hermano Juan Mura, quien era el nexo entre Villamorra y Toribio Franco en San Pedro, enseguida me involucró él de lleno en el trabajo misionero. Y pareciera ser que me estaban esperando. Y gracias al Señor que yo ya estaba trabajando en aquel lugar del año 91 con el pastor Daniel Caballero Hijo, que era el secretario ejecutivo de la convención. Con él prácticamente recorrimos todo el país, todo el país. El Señor, el tiempo del Señor, él tiene todo su tiempo, ¿verdad? El pastor Rafael Tamirano siempre me hablaba de que yo tenía que ser pastor, porque fuimos creciendo juntos, trabajamos juntos. Él trabajó como misionero en Caguazú, él me quería llevar en aquel lugar, y yo tenía mi taller, no podía trabajar de misionero y también atender porque estaba, mi familia estaba en formación, tenía que atender mi familia. O sea, paralelamente usted antes de llegar a ser pastor misionero, ya cumplía el rol de pastor misionero. Exactamente, eso es lo que estoy contando. Pero trabajaba también dentro de lo que es su profesión de mecánico. Mecánica. Ahí en Eusebio Ayala, el 22 de septiembre. Ahí tenía mi taller y después me mudé en el año 92 en San Lorenzo, donde tengo mi taller actualmente. El pastor Rafael Tamirano, cuando vino y se despidió de los hermanos ahí en Itacurú de la Cordillera, él estaba ya partiendo en la presencia del Señor, se despidió en aquella oportunidad. Y el último encuentro que tuvimos, ¿qué tal, pastor? Me dice, y me abrazó y yo le dije, no, todavía no soy pastor. ¿Y qué espera? Me dice. Entonces él siempre estuvo hasta el último momento, hasta que él partió en la presencia del Señor. Pero en una oportunidad, en una reunión del comité ejecutivo de la convención, el pastor Tito Santa Cruz dijo, ¿por qué nosotros no le ordenamos al pastor Abraham pastor? ¿Por qué no le ordenamos al hermano Abraham como pastor? Y fue ahí que el pastor Tito Santa Cruz empezó nuevamente a mover el tema. Y yo le dije a ellos, pero la convención, yo no quiero que la convención me ordene, sino mi iglesia me ordene. Presenté acá en una reunión del cuerpo de diácono, yo era diácono de la iglesia en ese tiempo, diácono con mi esposa también era diaconisa. Y el pastor de la iglesia en ese tiempo era el pastor Esteban Micena. Y ahí en la reunión de diácono, el hermano doctor Jovino Cabrera, que era también diácono, muy respetado, muy amado por la iglesia, él dijo en aquella oportunidad, ¿por qué no aprovechamos y ordenamos a dos pastores misioneros? Al doctor Abel Panoto para pastor misionero fuera del país, y al hermano Abraham Mendoza, pastor misionero dentro del país. Y así fue que al término de una conferencia misionera, en este mismo lugar donde estamos ahora sentados, fuimos ordenados el pastor Abel Panoto con su esposa y yo con mi esposa para el trabajo misional. Y desde aquella oportunidad, lógicamente, con más ímpetu, ya empecé a meterle. Y nunca más paré por la gracia del Señor hasta que Él me llame a su presencia, ¿verdad? Yo siempre fui muy fanático en la enseñanza de un pastor bivocacional, porque para mí eso es la alternativa para nuestros hermanos en el interior, porque la iglesia no tiene la capacidad de pagar a un pastor tiempo completo, pero sí a un pastor bivocacional. Entonces yo siempre empecé a enseñar, a decir que tiene que ser pastor bivocacional, hasta que el Señor me dijo, vos vas a ser pastor bivocacional. Y me hizo ver de que realmente es muy difícil ser pastor bivocacional. En el 2009, exactamente, en el año 2000, a usted oficialmente le nombran pastor, pero usted ya había por más de 40 años estado trabajando en esa función. Sí. Ahora, queremos ir a una breve pausa y después
llamativamente, a veces se le nombra primero a uno pastor y después espera que produzca. Usted produjo y después se le nombró pastor. Queremos conocer ese detalle con usted aquí en Honoris Causa. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en Honoris Causa, en Red Guaraní, el canal de la familia, compartiendo con el pastor Abraham Mendoza. Ahora bien, el pastor Abraham fue ordenado pastor recién en el año 2000, pero antes, por más de 40 años, usted estuvo trabajando. Pero ¿cómo era? Hablábamos justamente fuera de cámaras de que usted tenía un viejo Fiat 147 diésel, que servía para ir hasta Pedro Juan, Bellavista Norte, Pilar, Encarnación, y después también usted como mecánico, porque seguía trabajando en la semana como mecánico. Y realmente es un privilegio grande, para mí es un privilegio muy grande que el Señor me ha dado, ¿verdad? Porque Él me dio todas las cosas, ¿verdad? Y ese Fiat que yo tenía fue un regalo de un pastor, José Ocampos, que fue un amigo personal mío. Él es pastor de una iglesia bautista también. Y él me regaló un Fiat sin motor. Y yo reparé ese Fiat. Y era un Fiat bien reparado, pero muy feo. Y con ese Fiat nosotros recorrimos prácticamente con el pastor Daniel Caballero todo el país. Y uno de mis compañeros que siempre viajó conmigo por mucho tiempo es el hermano misionero también, Alejandro Quintana, de la iglesia bautista de Fernando de la Mora, ¿verdad? Él viajó muchísimas veces conmigo con ese Fiat y realmente por la gracia del Señor nosotros íbamos y volvíamos. Pero en una oportunidad el hermano Teófilo Estegen viajó conmigo a Bellavista Norte, allá donde empieza Paraguay. Fui para entregar la obra al pastor Odenir Figueredo, la iglesia de Maús. Y en aquella oportunidad me acompañó el hermano Teófilo Estegen con mi Fiat. Y yo le dije, vamos a ir con este. Y él me dice, ¿y cómo vamos a ir con este tan lejos? Y yo le dije, pues este es lo único que el Señor me dio y con este tengo que ir. Con ese siempre me fui. Y no, vamos a ir con mi camioneta. Y él tenía una Toyota 4x4. Y fuimos con Teófilo, entregamos la obra, volvimos. Y él, el Señor por lo visto, tocó su corazón y su bolsillo y me facilitó la compra de una camioneta que hasta hoy tengo, hace 17 años. Eso él me entregó en diciembre del 96, cuando tuvimos un bautismo de 100 hermanos en el Tapiracuay. Fue el 100 hermanos. Sí, con Toribio Franco. Fue el primer viaje misionero con esa camioneta. Y empecé a pagar la camioneta en mayo del 1997. Me dio 5 o 6 meses de gracia. Y gracias al Señor pagué todo eso, pero el Señor me bendijo con otro vehículo y vehículo no me falta. Nunca, antes de ser ordenado pastor, nunca escatimé esfuerzo, ni dinero, ni nada, porque antes yo no tenía ni viático, ni... Usted ni ponía sueldo, todo de su bolsillo. Nada. Yo tenía que solventar todo. Hasta que en el año 2000 la iglesia me ordenó pastor misionero, pero sin ningún sostén, nada de nada, la iglesia de Villamor. Hasta que el pastor José Micena, en una oportunidad que mi camioneta ya no daba más, tenía que ser reparada, y 5 meses me fui a trabajar en Nueva York con mi hijo para poder traer un poco de dinero para reparar mi camioneta. En aquel tiempo, cuando volví, el pastor Micena me retó de arriba abajo. ¿Quién le dijo el pastor Me Micena? dijo, ¿cómo la iglesia te ordena pastor y vos te mandamos a ver? Ahora hay un hermano que se está queriendo casar, anda a hacerle casada allá en Almeida, era la hija del pastor Justino Alfonso. Anda a hacerle casada en Almeida. Vos tenés que, yo había llegado el jueves, el viernes vine a visitar, yo pensé que me iba
recibí con abrazo, beso, me retó de piaba hasta arriba. Y entonces, en aquella oportunidad parece que se dieron cuenta de que me tenían que dar algo para que yo... Y desde el año, desde mayo del año 2005, 5 años después de ser ordenado pastor, la iglesia me empezó a dar un pequeño sostén que hasta hoy, administrándolo bien, alcanza. Porque por la gracia del Señor, el Señor me bendijo también con 3 maravillosos hijos que tengo. Uno es médico, es profesor también de la Universidad Católica, Esteban Daniel Mendoza, y el otro, Betty Mendoza, que trabaja acá en el colegio, es profesora de Administración de Empresas. Y también otro hijo que atiende allá en el taller y la venta de vehículos en mi propiedad en San Lorenzo. Vamos a conocer más de la vida, del ministerio del pastor Abraham Mendoza y de por qué también el nombre Abraham le han puesto. También el padre de la fe, porque vivió prácticamente por fe, por todos estos años hasta hoy. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos aquí en Honoris Causa. Seguimos en Honoris Causa conociendo el trabajo, la vida, el llamado del pastor Abraham Mendoza. Antes de ir al corte decíamos, ¿por qué el nombre de Abraham? Porque sus padres, sin saber, vamos a decir, la dimensión de todo el trabajo que hoy se dio a través del testimonio de usted, básicamente se identifica mucho con el Abraham de la Biblia. Un hombre que por fe salió y un hombre que por fe sobrevivió. Y usted prácticamente hasta ahora sigue viviendo por fe. Mis padres vivían en Concepción y cuando vino la guerra del Chaco, mi padre era foguista en el ferrocarril que iba de Concepción a Puerto Casado. Y mi padre, según cuenta, era muy farrista, muy jugador. Era amigo personal de Emiliano R. Fernández en Concepción. Y farreaban juntos y tenían muchas mujeres. Así fue que él tenía 17 hijos naturales, ya todos reconocidos en Concepción. Si hay por allá algún Mendoza, ese debe ser pariente mío. Hasta que el pastor Juan López iba predicando el Evangelio en un barco, llegó a Concepción. Mi papá escuchó el mensaje del Evangelio en el puerto de Concepción y aceptó al Señor. En ese entonces mi mamá ya tenía 7 hijos. 7 hijos tenían con mi papá, aparte de los hijos naturales. Entonces mi papá le dijo a mi mamá, vamos a escuchar el mensaje que yo escuché, acepté al Señor Jesús como mi salvador personal. Y mi mamá no quería saber nada, muy católica, tradicional. Le echó de casa. Y él se fue y cuenta que vivió en la casa de un tal Segundo Agusti, que era compadre de él, en el kilómetro 18. Y ahí se conocieron y le dijo al Segundo Agusti para que venga y escuchar el mensaje del Evangelio. Vinieron juntos y este Segundo Agusti era el compañero de mi tía, de la hermana de mi mamá, tía Salvadora. Entonces vinieron juntos, escucharon el mensaje, él también se convirtió. Y de ahí prácticamente ya el nombre... No, y los dos se quedaron sin casa. El pastor Juan López ahora tenía que solucionar el problema. Le trajo a los dos y pudo unir nuevamente el vínculo matrimonial con mi mamá. Porque ya había 7 razones por las que estar juntos. Para estar juntos. Entonces, como resultado de esa unión, nació el primer hijo en el hogar cristiano, espiritual. Y se llamó Abraham. Le llamó Abraham. Pastor,
palabras finales ahora, ya casi al finalizar nuestro programa y nuestro encuentro, ¿quiénes de los pastores de esta iglesia han marcado profundamente todo un ejemplo, una motivación y también una dedicación para la fidelidad en la obra del Señor? Bueno, indudablemente lo que marcaron en mi vida fueron los primeros, los misioneros americanos que han trabajado acá, con quienes yo me formé, y nunca me voy a olvidar una actitud del doctor Franklin Fowler, que nosotros éramos embajadores del rey, éramos amigos de sus hijos, y una vez yo toqué sin permiso una bicicleta de su hijo y empecé a dar vuelta por acá, y cuando vino el doctor Fowler me dijo, me sorprendió así, y yo muy temeroso, medio titubeando, le dije, quise dejar ahí, me dijo, no, vení, ¿quieres para vos? Tenelo. Me regaló la bicicleta de su hijo. Y eso nunca me voy a olvidar, porque eso también formó algo en mi vida, porque me dio a entender de que esas cosas materiales no tienen importancia, es para usar. Y también el pastor José Micena, lógicamente, con él nos formamos, estuvo mucho tiempo como pastor acá y realmente le amamos muchísimo. Él amaba a mi familia, nos ayudó muchísimo a nosotros en nuestra formación. Y el pastor Ovaldo Simari, y ahora el pastor Arnaldo Agüero, ¿verdad? Y todos estos pastores, el pastor Esteban Micena también, que estuvo mucho tiempo, y uno de los pastores también que siempre me ayudó, y un pastor consejero hasta hoy, es el pastor Dionisio Ortiz, chiquitín, con quien nosotros tenemos muchas cosas en común. Cuando éramos jóvenes, hacíamos travesura, y cuando nos miramos ya empezamos a reírnos. Muy bien, mis amigos, tenemos que ir cortando, pastor. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir. Lo que podemos hoy concluir es cómo Dios es tan grande y maravilloso, cómo Dios llama a un mecánico para hacerlo pastor misionero, de qué manera sin ser pastor uno puede estar elaborando, desarrollando todo el ministerio evangelístico, misionero, el apoyo también fundamental siempre de la iglesia. Esto es lo que hemos podido aprender en el día de hoy aquí con el pastor Abraham Mendoza. Dios les bendiga ricamente. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo.